En Lucas, el capítulo 8, allí están los versículos que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Lucas, capítulo 8. Hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo pasaje y un nuevo episodio. La semana pasada, los que estuvieron aquí, pienso la mayoría de ustedes, nos quedamos hasta el versículo 39, hablando acerca de cómo Jesús lidió con el endemoniado gadareno. Y hoy nos centramos en este nuevo episodio que en realidad es una continuación del relato como Lucas y los otros evangelistas lo narran. Sucedió inmediatamente después de que Jesús regresó de la ciudad de los Gadarenos. Estaba recordando, a medida que estudiaba este pasaje, algo que nos enseñaron muy bien en el seminario y que debemos hacerlo siempre, que todo el libro de la Biblia tiene un propósito principal. Cada libro de la Biblia tiene un propósito principal. En el caso de Lucas, él nos lo deja saber de manera muy clara. Si van al capítulo 1, o yo les puedo leer en el versículo 4, él nos dice la razón por la que él escribió este libro. Lucas capítulo 1, versículo 4, escribiendo a Teófilo, alguien a quien él conocía, a quien le dedica esta obra, Lucas, a Teófilo. Y en el versículo 4 dice el propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, cada versículo que ustedes leen en el libro de Lucas, cada pasaje, cada texto, cada capítulo, tiene este propósito como verdad central, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para Teófilo y también para nosotros. ¿Cuál es la verdad de las cosas? La verdad de las cosas es la verdad de Jesús, de quién es Jesús, y la verdad de las obras de Jesús, y qué es lo que demuestra Jesús por medio de esas obras. Parece tan trivial repetir incluso en una iglesia evangélica como esta, también decir que aquí venimos para conocer más a Cristo, que aquí venimos a estudiar la Biblia para conocer más profundamente acerca de las obras de Cristo, acerca de la gloria de Cristo y cómo nosotros podemos ser mejores seguidores de Cristo. Y a pesar de que esto suena tan trivial en la iglesia evangélica en el tiempo presente, es sorprendentemente descabellado el hecho de que hay bastante trivialidad en realidad al momento de estudiar la persona de Jesús. Hay personas que se sorprenden cuando escuchan verdades de Jesús que nunca antes habían escuchado. Y nosotros conocemos que Satanás hace todo lo posible por trivializar la persona de Jesús. Si hay una cosa que Satanás mejor hace, es justamente lo que nos dice el autor a los Hebreos que debemos hacer, es quitar nuestros ojos o nuestra mirada de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el momento en que tú y yo hacemos eso, es el momento en que tú y yo comenzamos a fallar espiritualmente. Es el momento en que comenzamos a amar el mundo y los deleites del mundo más que los deleites de Cristo. La vida cristiana se resume en deleitarse en Cristo, en deleitarme en el conocimiento de Cristo, en deleitarme en el hecho de saber que le puedo servir mejor y que debo ser más como Él. Y en realidad, toda la Biblia está diseñada con ese único propósito, como dice Lucas en su introducción a este libro, para que conozcamos la verdad de las cosas. Es lo que Cristo ha hecho en la redención. Conocemos el Jesús trivial que presenta la Iglesia Católica, un Jesús cuyo poder es infinito, pero continuamente y repetidamente contenido en la Iglesia Católica, por lo menos en ese contexto, alguna especie de muñeco o estatua. O simplemente, hablando más teológicamente, un Jesús que con su sacrificio en la cruz no fue absolutamente capaz de salvarnos, sino que necesita algo de bondad de nosotros para que le ayudemos en la gran labor de nuestra propia salvación. ¿O qué decir del Jesús de los testigos de Jehová y de los mormones, que en realidad es un Jesús fabricado por una mente humana
que es un Jesús más parecido a nosotros y menos parecido a Dios. En el siglo XX, en los años 1900, surgió lo que se conoce hoy como la teología liberal. Y particularmente allí en Estados Unidos, en California, de hecho, donde tuvimos la oportunidad de estudiar, no en ese seminario, pero un instituto y un seminario particular se reunieron un grupo de hombres supuestamente estudiosos de la Escritura. Bueno, no dudo que estudiaban de la Biblia, pero la perspectiva que ellos tenían era que los milagros que Jesús hizo en los evangelios y que los apóstoles registran en los evangelios no fueron milagros reales. Fueron invenciones de los apóstoles y de los discípulos de Jesús para hacer el cristianismo un movimiento más popular. ¿Saben? Una de las cosas que ellos hicieron fue analizar casi palabra por palabra los 4 evangelios y analizar cada milagro de Jesús en la perspectiva de ellos, cada supuesto milagro de Jesús. Y lo que iban haciendo es que desde un estudio completamente empírico llegaban a la conclusión de cuáles enseñanzas sí habían sido enseñadas por Jesús y cuáles no habían sido enseñadas por Jesús y habían sido un invento de sus discípulos. Y pensando en esto, escribieron su propio Nuevo Testamento, una propia versión del Nuevo Testamento. Y lo que hicieron en esta versión propia del Nuevo Testamento es incluir colores. Escribieron el Nuevo Testamento con diferentes colores. Y cuando ellos escribían su Nuevo Testamento, su propia versión, y se encontraban con alguna enseñanza de Jesús que ellos pensaban en realidad nunca la había enseñado y que los discípulos la habían inventado, ellos utilizaban un color particular para hacer claro que esa no había sido una enseñanza de Jesús, y lo mismo hicieron con sus milagros. Rudolf Bultmann, uno de los más conocidos teólogos liberales también del siglo XX, llegó a la conclusión, bajo su estudio del Nuevo Testamento y de los evangelios particularmente, que los milagros de Jesús son mitos, son leyendas y mitos que sí tienen una lección espiritual, que tienen una lección moral, pero que no sucedieron históricamente hablando, que realmente no estuvieron allí, que los judíos nunca vieron ni los discípulos tampoco. Bueno, podemos seguir hablando de la manera en que el mundo se encarga de trivializar a Jesús, pero en realidad cuando vamos a la Escritura y encontramos allí cómo Jesús ha sido revelado y cómo Él mismo se revela. Y solo pensando en una declaración, la declaración del autor de los Hebreos en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y noten el versículo 3, él dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la revelación de Jesús. Esta es la revelación de Cristo. El Jesús trivial que nos presenta el mundo, el Jesús limitado y contenido que nos presentan las religiones del mundo, el Jesús emocional que nos presenta la iglesia evangélica también, es muy diferente al Jesús que aparece en las páginas de la Escritura. Hay hombres de Dios que han dedicado toda su vida a estudiar la vida de Jesús, las obras de Jesús, y al final de sus vidas han reconocido que toda su vida de estudio no ha sido suficiente para llegar a conocerlo como le debieron haber conocido. Y solo podemos pensar en lo que significa la encarnación de Cristo. Podemos meditar en la doble naturaleza de Jesús. Son cosas que deben cautivar nuestra mente. En su muerte y su resurrección, en el tiempo que estuvo en el huerto de Getsemaní llorando y agonizando internamente y externamente, por lo que solo él sabía que iba a sufrir. Estaba escuchando un líder que decía, muy reconocido y misionero, y decía que él había estado estudiando la obra de Cristo en la cruz. Y él decía que había comenzado a escribir un libro desde hace muchos años, casi al comenzar su ministerio, y que este libro aún no lo había terminado y que probablemente iba a terminar este libro en sus 80s.
llegando casi a los 90 si el Señor le daba vida. Toda una vida estudiando la vida de Jesús y aún no es suficiente. Nosotros, en realidad, debemos reconocer muchas veces hemos tenido una mente distraída y nos hemos enfocado en otras cosas que no son Cristo. Entonces, el pecado y el deleite del mundo toma posesión rápidamente de nosotros. Si tú estás luchando con el deleite del mundo, es porque no tienes puestos tus ojos en Cristo. Es porque no te estás deleitando en Cristo. Si no te deleitas en Cristo, te vas a deleitar en el mundo. Si te deleitas en Cristo, la atracción del mundo pierde su poder y pierde su eficacia contra nosotros. Es la única forma de vencer nuestras tentaciones. Cuando ustedes llegan al capítulo 8, y esto es lo que hace Lucas, nos muestra quién es Jesús y la gloria de Cristo con ese propósito, como él mismo dice, para conocer bien la verdad de las cosas que han sido reveladas acerca de él. Y en el capítulo 8 nosotros comenzamos a estudiar algunas semanas en el pasado, anteriores. Desde el versículo 22 comenzamos a ver después de sus discursos, cuando enseña por medio de parábolas a las multitudes de los judíos, vimos el primer milagro que se registra por lo menos en el capítulo 8 cuando Jesús calma la tempestad, versículos de 22 al 25. Y después estudiamos cómo Jesús hizo otro milagro expulsando los demonios de este endemoniado gadareno, los versículos del 26 al 39. Y aquí Lucas lo que está haciendo es mostrándonos el poder de Jesús, la impresionante autoridad que Jesús tenía. En cierta manera nos presenta en primer lugar la autoridad y el poder de Jesús sobre el cosmos, sobre la naturaleza, controlando el viento y el mar. Y después, en los siguientes versículos, cuando lidia con el endemoniado, Lucas nos muestra cómo Dios, por medio de Cristo, Jesús tiene la autoridad y el poder sobre los seres malignos espirituales. Si Cristo tiene el poder sobre el cosmos, y si Cristo tiene el poder sobre el reino espiritual maligno, y eso incluye a los ángeles buenos también, hay una cosa nomás que nos falta por descubrir, y es lo que este capítulo 8 nos va a mostrar en su última parte, que es Jesús también tiene el poder absoluto y la autoridad completa sobre nuestra carne, sobre los hombres. Él ordena el cosmos, Él ordena el mundo espiritual, el reino de lo espiritual, pero también gobierna sobre el mundo de lo material, el mundo donde nosotros vivimos, donde no funcionamos y nos movemos. Y estos dos últimos episodios que nos muestra Lucas, del versículo 40 al 56, nos muestran exactamente esto. Esto es un gran aliciente para nosotros. Ahora, noten, vamos a comenzar desde el versículo 40, capítulo 8 de Lucas, el versículo 40. Vamos a encontrar aquí dos milagros que realiza Jesús en todo este pasaje hasta llegar al versículo 56, al final del capítulo 8. Hay dos milagros aquí. Uno de estos milagros parece ser un paréntesis. Es un milagro hecho en medio de una interrupción. En realidad alguien interrumpe a Jesús, pero en esta interrupción a Jesús aprovecha esta oportunidad para mostrar su poder divino de una manera sorprendente. Ahora noten el versículo 40. En estos dos primeros textos, tres primeros textos, aparece la introducción y después una interrupción. Noten el verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Jesús, aquí se nos dice que Él volvió ¿de dónde? ¿Recuerdan el pasaje anterior de la semana pasada? Él volvió de haber visitado la ciudad de los Gadarenos, donde lidió con el endemoniado gadareno. Él habría salido, según Marcos, casi al anochecer del día anterior a la ciudad de Gadara junto a sus discípulos. Se encontró con este endemoniado. Las personas allí no quisieron verle más a Jesús y Él regresó entonces cruzando de nuevo el mar de Galilea. Debemos suponer, cuando Él regresa en el versículo 40 a la otra ribera del mar de Galilea, debemos suponer que era de mañana.
había pasado ya un día, había pasado ya toda la noche. Y probablemente Jesús y sus discípulos se quedaron descansando en algún lugar entre la otra ribera del mar de Galilea y la orilla en donde se encontraban en este momento. Pero era ya de mañana, era el día siguiente, Jesús los había despedido el día previo a este. Y dice el versículo 40 que la multitud que estaba allí le recibió con gozo, o simplemente le recibieron. La idea es que le recibieron con los brazos abiertos. La idea es que le dieron una bienvenida porque todos le esperaban. Y ustedes pueden notar el contraste entre el versículo 40 y el pasaje anterior, cuando los gadarenos le rogaron a Jesús que se marche. En el versículo 37, toda la multitud de los gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos porque tenían gran temor. Y ustedes pueden notar el contraste en una ciudad gentil como la tierra de los gadarenos, todos rechazando a Jesús, no soportaban su presencia, pero cuando llega a su ciudad, a Capernaum probablemente, la multitud de los judíos le esperaba con los brazos abiertos. Y esto solo muestra que Jesús literalmente causó una revolución en Palestina en su tiempo debido a los milagros que estaba haciendo y a la enseñanza que estaba repartiendo por todas las ciudades y aldeas de Palestina. La popularidad de Jesús había crecido enormemente. Jesús era una persona pública. Jesús era famoso. Y era seguido en todo tiempo y a todo lugar. De hecho, era difícil para Jesús estar solo. Y los evangelios registran que Jesús, tenía que esforzarse en realidad para tener tiempos de privacidad, él solo con su Padre o él solo con sus discípulos. Pero aquí tenemos entonces la multitud recibe a Jesús con una bienvenida porque todos le esperaban. Claro, no pensamos que esta multitud estaba deseosa de convertirse en sus discípulos de Jesús, pero ellos sabían los beneficios que Jesús les podía dar. Comida, sanidades, expulsión de demonios, todo tipo de bienestar material. Jesús en realidad estaba proveyendo a los judíos allí, no por el simple mero hecho de proveer necesidades materiales, sino para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Este era su cometido. Este era su propósito por lo menos, pero los judíos lo tergiversaron, quisieron la bendición, pero no quisieron al que bendecía, al benefactor, que era Cristo. Bueno, el versículo 41 nos introduce Lucas entonces al acontecimiento aquí y al primer personaje. Versículo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este es un hombre que se introduce por nombre, llamado Jairo, era principal de la sinagoga. Este era un hombre importante, probablemente era de la ciudad de Capernaum. Él conocía a Jesús previamente, le habría visto hacer algunos milagros, sabía acerca de su vida. Este era uno de los ancianos de las ciudades de Galilea. Este era un hombre venerado. Jairo era un hombre respetado. Jairo probablemente era un hombre de recursos, era principal de la sinagoga. Jairo era el encargado de dirigir y organizar los servicios en las sinagogas para la adoración de Dios en la vida cotidiana de los judíos allí en Palestina. Él tenía un rol muy importante, no solo civil, sino espiritual y religioso para los judíos. Así que todos habrían conocido al gran Jairo, al importante Jairo, al anciano, el que dirige los servicios. Bueno, un hombre como Jairo no esperaríamos que venga de esta manera tan humillada delante de Jesús. Dice el versículo 41 que él vino postrándose a los pies de Jesús y rogándole que entre a su casa. ¿Y qué puede hacer que un hombre como Jairo, tan religioso e importante para los judíos, y respetuoso y venerado en su propia religión, venga de una manera tan humillante delante de Jesús, postrándose a sus pies y rogándole que entre a su casa? Solo una cosa. El versículo 42 nos dice que la providencia había azotado la vida de Jairo, como vamos a ver que también había azotado la vida de la mujer, de la que se va a hablar más adelante en los versículos siguientes.
Y es la providencia divina la que causa esta humillación. Es la crisis en la vida de Jairo la que causa esta humillación. De otra manera, podemos imaginar a Jairo caminando con toda su elegancia y con todas sus ropas espléndidas y con toda su respetuosidad y gozando de la admiración de los judíos y de la importancia que él tenía. Pero no, Jairo había cambiado. ¿Saben? Jairo había cambiado porque la providencia lo había tocado y lo había azotado. Y ahora este es un Jairo humillado. Y la razón, el versículo 42, dice Lucas, porque él tenía una hija única. Monogenes, una hija única. Era su única hija. No tenía más hijos, no tenía más hijas. Ustedes saben que para un judío eran importantes los hijos, era la descendencia. Un judío, un padre de familia, una familia, un matrimonio sin hijos, era visto casi como una catástrofe en la vida de Israel. Pero él tenía una hija única. Y esta única que él tenía, dice Lucas, como de 12 años, Marcos afirma que tenía 12 años, dice el texto que se estaba muriendo. No sabemos qué tipo de enfermedad tenía, pero la niña de 12 años estaba a punto de morir. Digo, nosotros en nuestro contexto llamaríamos niña a una joven o adolescente de 12 años, pero en la cultura judía era diferente. Una chica de 12 años en realidad ya entraba a la edad de mayoría de edad y ya estaba lista, por lo menos ya preparándose para casarse. Esta es la edad en la que solían casarse entre 12 y 13 años y un poco más las mujeres en Palestina, en Israel se casaban. Por lo tanto, esta era una mujer que ya estaba, o una niña que ya estaba pasando a ser mujer, por lo que sabemos seguramente todavía no estaba casada porque vivía con su padre, pero apenas estaba comenzando su vida adulta. Tenía muchos años por delante y muchas alegrías que darle a sus padres, pero el versículo 42 es una tragedia porque esta mujer se estaba muriendo, esta hija se estaba muriendo. Bueno, y parece que algo así puede tocar las fibras más íntimas de cualquier persona respetuosa o de cualquier persona presuntuosa o orgullosa, como habría sido probablemente Jairo. No sabemos en realidad porque no conocemos nada de él. Pero ahí estaba Jesús. Jesús estaba en la orilla del mar de Galilea, había llegado de la tierra de Gadara y toda la multitud, cientos y cientos y cientos de judíos estaban rodeándole a Jesús. Y de entre estos cientos y cientos de judíos viene Jairo a rogar por la vida de su hija. Y viene a rogarle a Jesús porque no había quien más acudir. Y el versículo 42, la última parte, nos dice cuál fue la actitud inmediata de Jesús. Este es el corazón compasivo que vemos a Jesús en las páginas del Evangelio. Jesús no titubeó ni por un momento, no hizo preguntas, simplemente iba, dice el versículo 42, y mientras iba, es decir, él estaba camino directamente a la casa de Jairo para entrar en la casa y hacer un milagro con esta niña y salvarle la vida. Ese era su propósito. Pero mientras iba, nos dice también el versículo 42 que la multitud le estaba oprimiendo. La multitud le oprimía. Es decir, eran tantas las personas. Podemos pensar, literalmente, habían filas y filas de enfermos, de paralíticos, de ciegos, de cojos, de leprosos, algunos endemoniados también probablemente, pero todos querían llegar a Jesús porque necesitaban ayuda, porque tenían necesidades. Y Jesús era el único que podía dispensar esas necesidades y solucionar sus problemas. La multitud oprimía a Jesús. Jesús literalmente ni siquiera podía caminar con comodidad mientras se dirigía a la casa de Jairo. Una gran turba le seguía alrededor. Y allí entramos al versículo 43. Y es en este versículo 43 donde se introduce la segunda o el segundo personaje de nuestro episodio. En realidad es con el que nos vamos a quedar en esta mañana, porque hay una interrupción. Hemos comenzado a hablar de Jairo y esperamos que el texto continúe desarrollando la historia de Jairo, pero hay un paréntesis aquí. Y un paréntesis siempre es un paréntesis en la gramática, en la ortografía, porque no es tan importante. Un paréntesis siempre es algo opcional. ¿Lo podemos decir o no lo podemos decir? Porque está encerrado en paréntesis. No es tan importante como las palabras que no están encerradas en paréntesis.
Este es un texto, esta es una serie de versículos que están encerrados en un paréntesis. Pero desde la perspectiva divina, este paréntesis no es menos importante, porque ustedes van a descubrir en este versículo 43, noten, pero, habiendo la interrupción, Jesús se dirige a la casa de Jairo, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta es la introducción que nos da Lucas de esta mujer, y aquí nos presenta la condición de esta mujer. Y aquí vamos a ver el primer punto de nuestro sermón. Aquí vamos recién al primero. No vamos a estudiar todo el pasaje, pueden estar tranquilos, solo vamos a llegar hasta el 48. Pero el primer punto es el comienzo de la fe. Aquí vemos el comienzo de la fe. ¿Dónde está el comienzo de la fe? Observen el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta es una mujer, como en el caso anterior de la semana pasada, desdichada. Esta es una pobre y miserable mujer. Por cómo la describe este versículo 43, esta era una mujer, en primer lugar, aquí vemos su condición, y en primer lugar vemos su condición física. Era una mujer que padecía de flujo de sangre. Esta era pérdida de sangre por sangrado menstrual, es lo que nos está diciendo Lucas. Era una hemorragia conocida modernamente más como una hemorragia uterina. Ahora, este era el problema que ella estaba teniendo. Esta condición presentaba serios problemas físicos para esta mujer, intensos dolores, pérdida de sangre. Esto provocaba debilidad y anemia en la mujer. Esto provocaba que no haya podido dormir normalmente durante las noches porque tenía que hacerse cargo de su hemorragia continua. Esto a la vez también provocaba calambres en los músculos de su cuerpo. Era una mujer en todo sentido físico desprovista de toda energía. El dolor que sentía. No podía estar en paz. Una hemorragia que simplemente no se detenía. Y en un tiempo como el del primer siglo, sin los artefactos modernos de los que gozamos ahora en nuestro mundo moderno, habría sido mucho más difícil para ella y mucho más incómodo para ella sobrellevar una vida normal. Además, esta hemorragia continua, esta seria enfermedad le habría impedido tener hijos. Seguramente no tenía un esposo, porque habría contaminado con impureza a su esposo, según la ley judía, como vamos a ver en un momento. Por lo tanto, si alguna vez estuvo casada, ahora estaría divorciada o nunca se habría casado, no sabemos. Pero era una mujer que estaba sola. Y Marcos añade en su evangelio, en el capítulo 5, que simplemente su condición física estaba empeorando más y más. Así que la situación para ella no era ni siquiera estable, menos que estaba mejorando, sino que la hemorragia empeoraba con el tiempo. El texto añade que esto ocurría desde hacía 12 años. 12 años. Ustedes notan alguna relación interesante en el versículo anterior, en el versículo 41. En el versículo 42, cuando Lucas introduce a la hija de Jairo, nos dice que la hija de Jairo tenía 12 años. O sea que literalmente todo el tiempo de vida de esta hija de Jairo era todo el tiempo en que esta mujer había estado sufriendo de este problema serio físico, de esta pérdida de sangre, este flujo de sangre, desde hacía 12 años. ¿Pueden imaginar eso? Nosotros ni siquiera podemos resistir 3 días con una enfermedad seria. Esta mujer lo había resistido por 12 años. Yo pienso a veces que probablemente los hijos mimados, jóvenes, mileniales, como se les llama en el tiempo presente, no habrían podido soportar lo que esta mujer estaba soportando. 12 años con una enfermedad seria y todo el problema emocional que esto habría causado, todo el problema
social que esto habría causado. Noten que hay un factor económico también en su condición, porque el texto nos dice que ella había gastado, en el verso 43, ella había gastado en médicos todo cuanto tenía. No hace falta aclarar el hecho de que esta no era una mujer rica. Si no tenía esposo, no tenía fuentes de ingreso. En ese tiempo las mujeres no trabajaban como el día de hoy. Por lo tanto, era una mujer pobre y lo poco que tenía, ella simplemente lo había gastado en médicos. ¿Y qué podían hacer los médicos? Muy poco. Era muy poco. El pago de un médico en ese tiempo se calcula era de 20 dracmas, lo que era 4 días de trabajo por la atención, el salario de 4 días de trabajo por la atención de un médico. Todo ella lo había gastado. Así que de paso era una mujer pobre, sin dinero, sin plata. El poco dinero que había tenido lo había gastado. Todo cuanto tenía, todos sus recursos, todos sus bienes. Esto indica que lo había gastado todo. Además, esto habría añadido un problema también religioso y espiritual. Los médicos en ese tiempo tenían alguna extraña fórmula de tratar de ayudar a las personas, mezclando algunas plantas con cebollas y algún otro elemento que ellos encontraban en la tierra y lo daban a las personas que sufrían este tipo de problema, pero nada de esto le había servido de manera clara. Pero el problema, uno de los problemas más serios que ella tenía era un problema espiritual. ¿Saben por qué? Porque la hemorragia de la que ella sufría no solamente era un problema físico, sino que según la ley del Antiguo Testamento, este era un problema también espiritual, porque ella, según la ley del Antiguo Testamento, debía ser declarada impura. Debía ser declarada impura. En el capítulo 15 del libro de Levíticos, este es un largo texto, no lo vamos a leer, pero solo voy a hacer alguna referencia a esto. En Levíticos, el capítulo 15, desde el versículo 19, se habla acerca de la impureza del hombre y de la mujer también. Pero desde el versículo 19 se habla de la mujer. Y hasta el versículo 30 se dan estipulaciones acerca de qué hacer cuando una mujer tenía hemorragia. ¿Qué debían hacer con su ciclo de menstruación y cómo debían purificarse? Debemos entender, el libro de Levíticos nos enseña cómo un pecador puede acercarse a un Dios santo. Cómo un hombre imperfecto puede adorar a un Dios perfecto. Y es por esto que vemos leyes de purezas, leyes ceremoniales que tenían la intención de purificar a las personas que venían a adorar al Señor. Pero aquí se dice claramente que ella era una mujer impura. Noten lo que dice el versículo 19. Yo puedo leer en Levítico 15, 19. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche, etcétera, etcétera. Lo mismo, por si acaso, se dice también del hombre, pero obviamente con un problema distinto. Pero esta era la ley de la pureza para la mujer. Así que desde esta perspectiva, esta mujer había sufrido esto por 12 años. Habría sido catalogada como una mujer impura. A ella no se le habría permitido tocar a ninguna persona, acercarse a las personas. Los objetos sobre los que ella se sentaba o tocada eran considerados impuros también. Esto es lo que enseñaba la ley del Antiguo Testamento. Ella no podía tener relaciones personales. Era una mujer sola. Era una mujer aislada necesariamente. Ella estaba divorciada de la vida religiosa de Israel. No habría sido aceptada en la sinagoga. No habría sido aceptada en las celebraciones, en las festividades, en la vida familiar, en la vida social. Reuniones, comidas, las celebraciones como las bodas, los sepelios. Todo esto eran experiencias ajenas a esta mujer, por lo menos desde hacía 12 años. Eran experiencias en las que ella no podía participar, no podía acercarse al templo para adorar al Señor, porque era una mujer impura.
Y la conciencia, ustedes piensan, la conciencia de una mujer como esta, viviendo 12 años, sabiendo que era impura, recordándoselo las personas que la rodeaban, más la condición física que la debilitaba más. Es otro caso que encontramos aquí de la providencia divina azotando la vida de esta mujer. Y antes de que alguien se atreva a decir, ¿por qué Dios es tan cruel con una mujer como esta? ¿Por qué fue Dios tan cruel con Jairo, que hizo y permitió que su hija muera y sufra de esta terrible enfermedad? Nosotros tenemos una concepción muy diferente acerca de Dios. Porque si no hubiese sido por esto, la fe de esta mujer nunca habría nacido. Y este es el comienzo de la fe que encontramos aquí. Probablemente las palabras de esta mujer eran las palabras por el sufrimiento que ella estaba teniendo. Eran las palabras del rey David, cuando el rey David en una de sus tribulaciones, cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos, él clama al Señor. Y él levanta este salmo al Señor en clamor, en oración, en adoración, en una mezcla de todo. En el Salmo 41, el versículo 7, él dice, reunidos, versículo 41, 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Probablemente estas eran las palabras de la mujer. En el Salmo 108 también vemos algo similar. En el versículo 12 dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Esto la mujer lo sabía bien. La ayuda del hombre era vana porque nadie le podía ayudar, porque los médicos eran impotentes ante su enfermedad. Pero ¿saben? Este es el inicio de la fe. Este es el comienzo de la fe en la mujer. Porque ¿de qué otra manera nacería la fe en nosotros si no es porque comenzamos a fijarnos en nuestra impureza? El día en que nosotros llegamos a Cristo lo hicimos porque nos comenzamos a mirar como lo que realmente somos, impuros. Como en el caso anterior, creo que sabemos que debemos reconocer algo, pero somos o queremos ser reticentes a reconocer que somos más parecidos al endemoniado gadareno y a esta mujer impura que lo que queremos reconocer. Esta mujer es el prototipo de nosotros, de tú y yo. Nosotros estamos aquí en nuestra propia impureza, con una impureza distinta, pero es porque el látigo de la providencia nos azotó en algún momento, que nos dimos cuenta de nuestra propia impureza y venimos humillados al Señor. Y aquí, por lo tanto, tenemos el comienzo de la fe en esta mujer. Es cuando ella comienza a pensar en Cristo. Es cuando ella comienza a pensar de Jesús. Marcos nos dice que alguien le habló a ella de Jesús. Y cuando ella oyó de Jesús, dijo, este es el único hombre que me puede ayudar. Y eso nos lleva al versículo 44. Noten el versículo 44. Aquí tenemos el milagro que se nos presenta, un milagro relatado de manera tan breve y tan sencilla. Dice, se le acercó, versículo 44, se le acercó por detrás, esta es la mujer, en medio de toda la multitud, se le acercó por detrás a Jesús. Deténganse por un momento ahí. ¿Por qué una mujer se le acercaría por detrás a Jesús? Bueno, todo lo que ella es, les dice la razón por la que ella hizo esto de esta manera. Esta es la vergüenza actuando en la mujer. Ella tenía vergüenza. Ella no viene de frente, sino viene encubierta, escondida, clandestinamente busca acercarse a Jesús para robarle algún milagro a Jesús. Porque tiene vergüenza, porque sabe que es una mujer impura. Y una mujer como ella ni siquiera debía estar allí, porque cualquiera que la tocaba, ella los iba a contaminar. Era una mujer llena de vergüenza, pero a pesar de esta vergüenza y a pesar de estas dudas y estas limitaciones, ella clandestinamente se acerca al maestro para ser sanada y así pasar desapercibida. Su intención era ser sanada y pasar desapercibida, esconderse de la multitud y de Jesús. Ella sabe que una mujer con sus características no debía estar allí, en medio de la multitud. De ahí su vergüenza. Ese no era el lugar para una mujer impura. Sigilosamente, entonces, busca arrebatarle un milagro a Jesús. ¿Saben qué es lo más sorprendente de esto?
que Jesús se lo concedió. Dice el versículo 44, ella se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Tocó el borde de su manto. Ni siquiera logró tocar la piel de Jesús, ni el cuerpo de Jesús, sino el manto. Esta palabra que hace referencia a manto es una indicación del manto externo que usaba Jesús en las ropas comunes que utilizaban los judíos, o especialmente los rabinos. Como Jesús tendrían un atuendo interior que era más ajustado y más largo. De allí se ponían una especie de cinturón sobre la cintura y encima de todo esto se ponían un manto. Y este manto, que era de forma cuadrada, tenía 4 filacterias que el Antiguo Testamento ordenaba utilizar, no al extremo de los fariseos, pero probablemente una de estas extensiones que Jesús llevaba en su manto es lo que la mujer alcanzó a tocar. ¿Y por qué la mujer hizo esto? Bueno, Marcos de manera interesante nos dice que este era el plan de la mujer, que este no fue un accidente. No es que la mujer intentó tocarlo a Jesús, pero sin querer solo alcanzó su manto y fue sana. Marcos nos dice que el plan de la mujer era tocar solamente el manto de Jesús, y en sus propias palabras ella dijo en el Evangelio de Marcos: tan solo tocando su manto seré sana. Es lo que ella misma reconoció. Y aquí vemos la fe de esta mujer. Eso no es fe esto. Fe en el poder de Jesús para sanar. Tenemos que reconocer esta fe. Es una fe en el poder divino de Jesús. Y saben, esta fe en el poder divino de Jesús es honrada. Al final del versículo 44 dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Bueno, este es el inicio de la fe. Al creer en Jesús, al creer que Jesús tiene el poder. Y quizá ella, sin percatarse todavía, quizá este hombre es todopoderoso, no lo sé, no sé si podrá sanar, pero yo creo que Él puede hacer algo por mí. Yo creo que Él puede hacer algo por mí. No estoy seguro de dónde voy a ir después de morir, pero yo creo que Él puede hacer algo por mí. Bueno, la mujer tocó su manto y el manto fue suficiente. Y la mujer fue sanada. Dice el texto que al instante fue sanada. 12 años de agonía terminaron súbitamente al tocar el manto de Jesús. No fue una fe supersticiosa. No es que ella creía que el manto tenía alguna especie de poder mágico. Seguramente ella no creía esto. Jesús no habría hecho el milagro. Si esto hubiese sido así, más abajo Pedro nos dice que muchos estaban oprimiendo a Jesús y le apretaban. Así que muchos estaban tocando el manto de Jesús y el cuerpo de Jesús, pero no pasaba nada. No habían sanidades, pero solamente un toque de la mujer con fe en el manto de Jesús fue suficiente. Hermanos, no tiene nada que ver con el manto. No tiene nada que ver con el manto. Tiene todo que ver con el poder de Jesús y la fe de esta mujer. El manto simplemente es un elemento circunstancial en este relato. Gracias a Dios que el manto que utilizó Jesús era como cualquier otro manto que desapareció con el tiempo, porque si no hubiese sido así, probablemente los mismos evangélicos tuviésemos el manto de Jesús en alguna ciudad especial en el mundo para ir a venerarlo. Pero no tiene nada que ver con el manto. Tiene todo que ver con el poder divino de Jesús y su voluntad para sanar a una mujer desdichada. Jesús, ¿notan algo interesante aquí? Todo lo que tocaba a la mujer era como el rey Midas, ¿no? Pero obviamente no para convertir las cosas en oro, sino para convertir las cosas en contaminadas, en impuras. Esta era la vida de la mujer. Pero en Jesús fue diferente. Porque ella tocó a Jesús o tocó su manto, pero ella no tenía la capacidad de contaminar a Jesús, como sí a los otros hombres. Pero Jesús tenía la capacidad de purificarla a ella, y esto es lo que sucedió. La mujer impura, con la capacidad de contaminar y dejar impuros a los demás, toca a Jesús, pero resulta que ella es ministrada con el poder divino y en ese momento es purificada. El texto añade un adverbio interesante para nosotros que es al instante. Al instante. Esto es muy diferente al tipo de supuestas sanaciones que ustedes ven el día de hoy en las iglesias evangélicas,
donde hay un proceso largo y una especie de lucubraciones y frases mágicas y exorcismos y frases que se utilizan para tratar de sanar a las personas. Los milagros de Jesús eran verdaderos, no falsos como esos. Los milagros de Jesús eran instantáneos. Y este es uno de los énfasis de este pasaje. Se nos dice en el versículo 44 que al instante se detuvo el flujo de su sangre. En el versículo 47 también dice al final cómo al instante había sido sanada. Y también en el versículo 55, cuando Jesús resucitó a esta niña, dice que ella se levantó inmediatamente. Este es el poder divino. No hay una explicación. Se supone que no debe haber una explicación. No podemos preguntar, ¿cómo sucedió esto? No debe haber una explicación, porque un milagro se supone que no tiene una explicación humana y solo hace que enfoquemos nuestra mirada a Dios. Esta es una aparente sanación inconsciente de parte de Jesús, si ustedes se prestan atención al siguiente versículo. Pero aquí vemos que esta fe se evidencia en que la mujer no creía en fórmulas, la mujer no creía en toques de Jesús, la mujer no creía ni siquiera que era necesario que Jesús la mire a ella o le preste atención o pronuncie algunas palabras. ¿Saben por qué? Porque ella no era digna. Y ella meditaba en su mente y decía, aquí está Jesús, y yo sé que Él puede sanarme, pero yo soy tan indigna, decía ella, soy tan indigna. ¿Cómo podré interrumpir al Maestro? ¿Cómo podré ponerme delante de sus ojos, enfrente de toda esta multitud, siendo como soy? Una mujer impura por 12 años. Soy una desdichada. No merezco ni siquiera la mirada del Maestro. No merezco ni siquiera la atención ni su propio pensamiento en mí. Tan solo voy a tocar el borde de su manto para que haga el milagro en mí y me iré tan pronto como llegué. Esta es una fe humillante. Esta es una fe que hace ver nuestra debilidad. Y es este tipo de fe el que Dios honra, porque ustedes están viendo aquí que Él honró este tipo de fe. Otra vez, la fe no es un tipo de creencia superpoderosa en decir yo creo, yo creo, yo creo. La fe es opuesto a esto. La fe es decir yo creo, pero no gracias a mí, sino a pesar de lo que yo soy. Pero noten lo que dice el siguiente versículo, el versículo 45. Esta mujer indigna no termina aquí. No termina aquí. Podríamos cerrar las Biblias e irnos a la casa porque el milagro está hecho. La sanación se llevó a cabo. La mujer ahora es feliz. ¿Es feliz? No es feliz. La mujer aún no es feliz porque aún falta lo más importante. Algo que me dice que esta mujer quizá probablemente está buscando algo más es que el texto nos dice que ella se fue tan pronto recibió el milagro. Ella pudo haber huido e irse corriendo después de que fue sanada. Pero el texto muestra que ella de manera implícita se quedó allí porque probablemente su devoción a Jesús estaba creciendo progresivamente. Claro, después de haber hecho este milagro, llegamos al versículo 45 y en el versículo 45 y 46 vemos el estímulo de la fe. Pasamos del comienzo de la fe al estímulo de la fe. Aquí Jesús va a estimular la fe de esta mujer. Una fe imperfecta, pero que va a ser estimulada. Noten el verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? La frase o la última pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? No aparece en el manuscrito original, pero Marcos sí lo incluye, así que está bien si lo mencionamos. Jesús hace una pregunta aparentemente absurda a la perspectiva de Pedro y los discípulos y honestamente de toda la multitud. Literalmente la multitud le estaba oprimiendo a Jesús. Las palabras que utiliza Pedro aquí en el versículo 45 dice la multitud te aprieta y te oprime. Son dos palabras fuertes. La palabra aprieta significa presionar fuertemente. Ustedes recuerdan, creo que es en el capítulo 19 del versículo 43 que encontramos la referencia, así cuando Jesús habla de Jerusalén en el futuro, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Esa es la palabra que usa Pedro, te van a estrechar como un ejército a una pequeña ciudad. Y así estaba la multitud alrededor de Jesús y Pedro usa otra palabra, él dice, la multitud te oprime también.
Es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, pero significa exprimir. Cuando uno exprimía uvas para sacarle el jugo, Pedro dice, la gente te está exprimiendo, Señor. La gente te está exprimiendo literalmente. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso no es absurdo esto? El lanzado Pedro siempre hablando de más. Es el primero que habla, porque el texto dice que negando todos, y todos decían, yo no he tocado a Jesús, yo no he tocado a Jesús, yo no fui el que lo tocó. Probablemente pensaron con temor que Jesús se iba a quejar o que algún reproche iba a lanzar Jesús porque alguien lo tocó bruscamente. No sabemos lo que ellos habrían pensado, pero todos estaban negando algo que probablemente no era ni siquiera verdad porque todos le estaban oprimiendo. Pero Pedro es el que se lanza y dice, Señor, ¿cómo vas a decir algo como esto? Si la multitud te está tocando, ¿por qué preguntas quién es el que me ha tocado? Y noten la respuesta de Jesús en el versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. ¿Qué significa esto? Alguien me ha tocado si todos le estaban tocando. Bueno, Jesús hace referencia a un toque distinto y a un toque diferente. Y lo explica en la segunda parte del versículo 46, porque, dice, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta es una declaración asombrosa de parte de Jesús. Yo he conocido que ha salido poder de mí. No es que Jesús era como una batería ambulante que iba dando energías a los artefactos que necesitaban, pero aquí Jesús está reconociendo algo importante en este texto. Él dice, ha salido poder de mí. Jesús no se refería al toque del manto, no se refería a ese toque de sus ropas. Él se refería a la percepción que él tenía de su propio poder saliendo de su cuerpo, saliendo de su ser para ministrar con esa energía a una persona que lo necesitaba. Todos le tocaban, pero su poder no salía de su cuerpo. Cuando la mujer lo tocó, su poder salió de su cuerpo. Y él percibió esto. Y por eso hizo la pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? La pregunta, obviamente es una pregunta retórica, porque no es que no sabía quién le había tocado. Pero aquí está Jesús estimulando la fe de esta mujer. ¿Saben? La mujer estaba escondida. Sigilosamente buscaba irse y huir de este lugar. Pero Jesús no lo va a permitir. Porque aún necesita entender lo más importante. Y es interesante notar que cuando Jesús ejercía su poder redentor para ministrar a las personas, Él percibía esto. Él sentía esto. ¿Saben? Eso nos dice algo acerca de Dios. Cuando Dios salva con su energía a un impío y ministra con su energía y su poder divino a un impío, no es algo mecánico. Algo siente Dios cada vez que toca a un ser humano para redimirlo. Cada vez que usaba su poder redentor, eso causaba algo en Jesús. Y él lo percibía. Y esto nos dice que la salvación no es mecánica, sino que Dios está tan personal e íntimamente interesado en nosotros, que cuando nosotros recibimos su poder, Él lo percibe. Hay una conexión que Él ha decidido entablar con nosotros de tal manera que cada vez que somos ministrados, Él sabe que somos ministrados porque hay algo que sale y emerge de su propio ser. Esta declaración de Jesús es sorprendente. Y Él logró su cometido. Su cometido era que la mujer abandone la oscuridad, el desconocimiento, el escondrijo en el que se encontraba, para revelarla. El versículo 47 nos revela esto, y aquí encontramos la identidad de la fe en este versículo 47, porque esto es lo que la mujer necesitaba entender. ¿En qué estaba su fe identificada? Ella no podía irse de este lugar sin Jesús en su corazón. Podía irse con el milagro, pero ¿se acuerdan? Los 10 leprosos que vinieron a Jesús, todos fueron sanos, pero solo uno regresó, los 9 se fueron. Sin ningún provecho espiritual, de salvación o de vida eterna, solo con un provecho temporal y material. Pero Jesús no iba a permitir que esta mujer se hiciera el caso, y probablemente ella tampoco quería esto. Y noten el verso 47, entonces
Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, claro, porque imaginamos esto, Jesús caminando con una multitud que lo oprimía y de pronto siente que poder sale de él y Jesús se detiene de pronto. Y la multitud se detiene con él. Y él se da la vuelta y hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? La mujer sabía que era ella, pero no respondió inmediatamente. Pero se llenó de vergüenza, porque ella sabía probablemente que Jesús sabía que ella era la que le había tocado. Entonces, dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Literalmente, temblando. Este versículo, esta palabra en griego significa temblando. Eso es lo más profundo que podemos decir de este versículo 47. Pero también dice que ella vino postrándose a sus pies. Aquí lo vemos a Jairo postrándose a los pies de Jesús. Vemos a esta mujer postrándose a los pies de Jesús. Vemos al endemoniado gadareno postrándose a los pies de Jesús. Vemos al agua y a los vientos postrándose a la autoridad de Jesús. Este es el poder divino. Es la autoridad de Jesús, pero ahora de manera particular ministrando un problema mucho más cercano al tuyo y al mío, como el de esta mujer con impureza. Estos somos tú y yo. Y aquí esta mujer va a confesar, esta es la confesión de la mujer, y es lo que quería Jesús, que ella confiese su problema, para que ella pueda identificarse con él. Y dice, ella vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. ¿Saben lo que significa eso? Ella tuvo que publicar probablemente lo que nadie sabía alrededor en ese momento, que ella era una mujer que tenía sangrado por 12 años y que había sido impura por 12 años. Este era el pequeño secreto que ella no quería diseminar y entendemos esto, pero Jesús de alguna manera la sacó de la oscuridad a la luz pública para que ella confiese su mal y ella también declaró cómo al instante había sido sanada. Esta declaración es la confesión de un pecador. Esta declaración es la confesión pública de un arrepentimiento que ha ocurrido en el corazón y que no puede quedarse en el escondrijo. Un hombre y una mujer que han sido transformados por el poder divino de Cristo no pueden permanecer siendo cristianos escondidos. Necesariamente esta fe tiene que ser publicada, tiene que ser divulgada. El hecho de que tú y yo somos diferentes tiene que ser reconocido a las personas que están alrededor de nosotros, que hemos recibido el perdón divino y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. La mujer no se retiró, se quedó allí. Y ahora noten, para terminar, el versículo 48, vemos el resultado de su fe, del estímulo de la fe, vemos el resultado de su fe. Y él le dijo, Jesús, hija. ¿Por qué le llama a Jesús hija? Bueno, sabemos que no era su hija, obviamente. Probablemente esta mujer tenía una edad aproximada a la de Jesús. No pensamos que era una mujer muy joven, 12 años con un sufrimiento como este. Habría sido una mujer adulta, es lo más probable. Pero Jesús le llama hija. Ella estaba siendo reconocida por el maestro, por lo que dice este contexto, como una hija de Abraham, no solo como descendencia física, sino por descendencia de Abraham. Jesús está reconociendo que esta mujer tiene una fe, como la fe de Abraham. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La paz es el resultado de la salvación. La paz es el resultado de la salvación. Después de 12 años y de toda una vida, la mujer al fin tenía paz. No paz solamente por su sanación física, sino paz por algo más importante, por su salvación espiritual. Ese mismo día, esta mujer fue salva. Esta mujer recibió el perdón de sus pecados. Y hay algo que nos comunica entonces la historia de esta mujer, que en realidad, como decíamos al inicio, es un paréntesis, es una interrupción, pero no para el maestro. El maestro veía las interrupciones como una oportunidad para salvar personas y para ministrar a los necesitados. Pero en medio de este paréntesis encontramos cómo el corazón compasivo de Jesús se derrite literalmente ante una mujer desdichada y llena de inmoralidad por 12 años. Y el corazón compasivo de Jesús no podía pasar desapercibido por medio de esta mujer, sino que la ministró.
El mensaje es que este poder divino es un poder, y con esto terminamos, es un poder que se registra a lo largo de la Escritura, pero no lo vamos a ver. Solo voy a leer unos versículos en Lucas 1:35, lo que se dice de Jesús. Lucas 1:35, respondiendo el ángel en el nacimiento de Jesús, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo te cubrirá. Dice el capítulo 4, el versículo 14 también acerca de Jesús. En Lucas 4:14, Jesús volvía en el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu a Galilea. Noten el versículo 36, ahí mismo dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? En el capítulo 5, el versículo 17, dice al final del versículo 17 que Él había venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, la multitud, y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. El poder del Kyrios, de Dios, del Rey del universo, estaba con Él para sanar. Y el capítulo 6, el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él, y sanaba ¿a cuántos? ¿A pocos? ¿A algunos? ¿A todos? A los que tenían fe y a los que no tenían fe. Este era el poder que estaba diseminando Jesús durante su ministerio. Era inevitable, y terminamos en el capítulo 9, el versículo 1, habiendo reunido a sus discípulos, Jesús les dio poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Se acuerdan en la gran comisión en Mateo 28:18? Jesús dice: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. ¿Y saben qué? Este es el poder que está para ti y para mí. Este es el poder con el que Cristo quiere ministrarnos a nosotros, a los impíos para salvarlos, a los creyentes para edificarnos. ¿Hay algo más que podamos necesitar después de esto? Después de ver esta ministración asombrosa del poder divino, es un poder que Jesús ministra no de manera mecánica, sino de manera compasiva. Jesús conoce tus problemas y tus luchas y tus debilidades. Y Jesús no disminuye su amor por ti. Antes bien, Él quiere que entiendas que a pesar de que somos débiles y frágiles, su amor simplemente continúa siendo perfecto e incambiable por nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este texto. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se preocupa de nuestras necesidades. Un Dios que conoce nuestras luchas, que conoce las derrotas espirituales que hemos experimentado, los problemas y las tribulaciones por las que atravesamos, similares a las de esta mujer en el texto que hemos estudiado. Y tú estás tan cerca de nosotros, Señor, pero a veces no te vemos por nuestro pecado y por nuestras distracciones. Ayúdanos a seguir puliendo la fe que esta mujer tuvo, que pudo ver más allá que cualquier otro hombre y mujer de la multitud que seguía a Jesús, y de los cuales muchos fueron incluso sanados. Pero ella vio con una mirada espiritual. Ella miró con una fe real y genuina. Tanto así que Jesús declaró que había sido salva en ese mismo tipo de poder tú tienes para nosotros, para nuestra disposición, para ayudarnos en medio de nuestra necesidad y de nuestros problemas y de nuestros sufrimientos. Tú estás con nosotros y tu compasión viene a nosotros cada día como las aguas llegan a la orilla del mar. No dudamos, Señor, de que esta es tu gracia ministrándonos. Esto pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.